Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar en esta mañana. Hemos llevado una serie de predicaciones que se han basado en el Evangelio de Juan. Hemos estado trabajando capítulo 15 y capítulo 16. Y estos capítulos lo que hacen es que recogen el último mensaje que dio Jesús directamente a sus discípulos en el aposento alto antes de ser arrestado. Y les traigo esto porque lo que vamos a compartir en esta mañana tiene de telón de fondo, tiene de contexto esta situación. Y es importante en este mensaje que está dando Jesús, que nosotros miremos que ante una situación que pudiéramos ver de adversidad, ante una situación que nosotros pudiéramos plantear como que aquí se acaba todo, como que voy a morir y me separo de ustedes. Y en este mensaje que Jesús está dando hay un énfasis de victoria, hay un énfasis de consuelo ante unos acontecimientos futuros que naturalmente pudieran servir de derrota, pudieran servir de desconsuelo. Y antes de tener la lectura, vamos a estar en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versos del 25 al 33. Quiero llevarles el parámetro de cómo empieza y termina Jesús esto que comparte con sus discípulos. Y voy hacia atrás en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos del 1 al 3. ¿Cómo él comienza? Dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Mira cómo comienza, hablándole a cada uno de los discípulos, y cómo comienza hablándonos a nosotros en esta mañana. ¿Crees en Dios? Cree en mí. Acompañando esto de una promesa. Si me voy, porque es lo que le va a estar compartiendo en este mensaje y reforzando algo que ya ha venido diciendo en este último tiempo de su ministerio. Si me voy, voy a preparar morada para ustedes. Voy a regresar, vengo a buscarlo para donde yo estoy, ustedes también estén. ¿Crees tú esto? ¿Crees que el Señor regresará? Y aquellos que hayan creído van a morar con Él eternamente. Entonces, si entendemos lo que eso significa, ¿qué valor le ponemos nosotros a eso?
Verso 16:33. ¿Cómo termina? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? Paz. No dice para que tengamos paz en el mundo, para que tengamos paz en Él. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Dónde estamos nosotros ahora? Vamos a tener problemas, va a haber conflictos, escuchamos de guerras, escuchamos de enfermedades, escuchamos de tantas cosas. Jesús mismo dijo, eso va a pasar y eso va a estar allí y eso se va a incrementar. Pero tengan paz en mí. ¿Y por qué puedes tener paz en mí? Porque te dije que me voy, te dije que voy a preparar morada, te dije que voy a regresar por ti y te dije que donde yo estoy, tú también vas a estar. Así que en eso es que se basa la paz. No es la del mundo, no es la ausencia de guerra. La confianza de que aquel que está desde el principio, aquel que estuvo en nuestra creación, aquel que nos dio vida, aquel que dice yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por mí. Ese te está diciendo, estás tranquilo, confías en mí, vas a estar conmigo. Confías en mí, ya yo he vencido al mundo. Y si entendieran las personas esto que estamos compartiendo, si lo entendieran realmente, las personas irían a los pies de Cristo. Porque ¿quién se negaría a ser partícipe de esto? Pero vivimos en un mundo caído donde la información se ha tergiversado y lo hemos visto a través de lo que compartimos en el capítulo 15. Estuvimos hablando de que el mundo aborrece al creyente. Y el mundo aborrece al creyente porque el creyente da testimonio de Cristo. Y cuando te aborrecen a ti, cuando no quieren estar contigo, cuando tus panas te echan para el lado, porque tú no haces lo mismo que ellos o compartes de la misma manera, no es otra cosa de que están negando a Cristo. Es ese la raíz, es ese el fundamento. Porque queremos poner por delante lo que es nuestra voluntad, porque ¿quién mejor que yo sé lo que necesito? ¿Quién mejor que yo me puedo cuidar? Pues te quiero decir algo en esta mañana. Aquel que te creó, aquel que te hizo y aquel que sustenta tu vida, sabe lo que tú necesitas. Es el sustentador de la vida. Es aquel que aún estando enemistado, aún estando nosotros en pecado, aún estando fuera de Él, envió a su Hijo porque nos amó. Así que por favor, puestos en pie, ese es el telón de fondo con el cual nosotros nos acercamos en esta mañana al Evangelio de Juan capítulo 16, versos del 25 al 33. Y vamos a ver en esta mañana la consecuencia de la resurrección de Cristo y sus efectos en el mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. Y esto se refiere a lo que compartimos la semana pasada en los versos del 12 al 24. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre.
Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús le respondió: ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pueden tener asiento, hermanos. Tenemos que, en esta expresión que está haciendo Jesús, está concluyendo el mensaje que le está dando a sus discípulos. Dice: sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. Jesús le va a compartir a sus discípulos la naturaleza de Dios Padre, de cómo en lo que está pasando se muestra su compasión en aquellos que han sido atrapados por el pecado. Cómo Dios en su amor muestra la salvación, librando al hombre de la atadura del pecado y la muerte. Vemos cómo Dios muestra su poder, capaz de llevar a cabo el plan de redención, invalidando el castigo del pecado y venciendo la muerte en la resurrección. Vemos cómo Dios muestra su justicia aceptando el sacrificio de Cristo y dando su vida en su resurrección. Vemos cómo Dios nos ama. Hablábamos un poquito de eso el martes en el tiempo de oración en casa de la hermana Brunilda. Damos gracias a Dios, ¿por qué? Damos gracias a Dios por el amor que ha tenido para con nosotros, porque no lo merecíamos. No hay nada que yo tenga, no hay nada que yo haga, no es cómo me porte, no es las buenas obras. Es el amor que Dios ha tenido para con nosotros, que se ha manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Porque en la condición de rebeldía en la que he vivido, en la condición de separación, en la condición de egoísmo, aún así, su amor ha sido tal que envió a su Hijo. Todo lo que Jesús está compartiendo en la lectura que hemos hecho es hablar y preparar de una serie de eventos y condiciones que confirman que Jesús era el Mesías, que confirma que Jesús estaba haciendo el plan de salvación que su Padre había diseñado. Estaba mostrando que Él estaba obrando en obediencia a Dios. Y la relación que tú y yo podemos tener hoy, y la seguridad que podemos presentar hoy, y la paz que podemos tener en Cristo, es el resultado de su sacrificio en la cruz, es el resultado de su sangre derramada. Esto no vino tan fácil, esto vino en sacrificio.
Y cuando nosotros actuamos según nuestra voluntad y como queremos, estamos diciendo que el sacrificio de Cristo no fue tan importante. No se merece lo suficiente para que yo actúe en obediencia, para que yo haga su voluntad. Y no lo vemos de esa manera, y tú se lo dices a las personas, y no es hasta que caen en cuenta que pueden entender que la obra de Cristo en la cruz fue por ti y fue por mí. Porque a veces hablamos del mundo y hablamos de las personas y como que nosotros nos quedamos fuera. No, no es así. Esto se presenta ante cada uno de nosotros. Versos 26 y 27. En aquel día pediréis en mi nombre. Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. La base de nuestra relación viene porque creemos en Cristo y creemos en su obra. Jesús le estaba enfatizando que el orar a Dios en el nombre de Jesús es la parte de ver el camino y es un reconocimiento. Si nosotros nos quedamos en ese mismo capítulo y vamos al verso 24, dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ese momento, las peticiones y las plegarias que se hacían directamente a Jehová o se hacían directamente a Dios. Pero vemos cómo Jesús periódicamente desde la Pascua en adelante ha estado instituyendo una serie de cosas fundamentales. Y el nosotros orar en el nombre de Cristo es reconocer la obra que hizo Cristo en la cruz y cómo Dios se plació a través de Cristo redimirnos, justificarnos, presentarnos ante el Padre. El hecho de pedir a Dios en nombre de Jesús pudiera crear la impresión en alguno de nosotros: pero es que Dios está en el cielo. Y a veces vemos el cielo como un lugar cósmico o un lugar lejano. A veces podemos pensar que está muy ocupado o que está enojado con nosotros y tiene que entonces haber una intervención. Pero Jesús lo que está haciendo aquí es todo lo contrario. Él está aclarando que somos amados de parte de Dios. Y vamos a poner atención a la aseveración que hace Jesús. Y Él dice: el Padre mismo os ama. ¿Cómo yo sé que mi Padre celestial me ama? Si vamos a Efesios 1, 3 y no necesitan ir allí, les voy a hacer el resumen. Pero va del 3 en adelante. Van a ver que por su voluntad te escogió antes de la fundación del mundo. Antes que tu papá y tu mamá supieran que tú venías en camino, ya Él lo sabía. Que cada parte de tu cuerpo Él conocía antes de su nacimiento. Él lo sabía, que fueron formadas y Él las conoce. Y yo creo que la palabra de Dios es verdad. Y yo creo en el Dios de la palabra. En el Dios que me creó. Por su voluntad eres adoptado, hijo suyo, por Jesucristo.
Porque aunque en un momento actué por mí y actué a mi manera y actué en desobediencia, envió a Cristo para poder ser adoptado, hijo suyo. Porque por su voluntad tenemos herencia junto a Cristo de todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. ¿Qué necesito? ¿Qué puede ser tan importante afuera que lo que Dios mismo nos está dando? Y sí quiero que vayan a la palabra a Romanos 5:8. Libro de Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros somos el objeto del amor de Dios. Si hoy estamos en Cristo es porque el Padre nos amó y tal fue su amor por ti que envió a su Hijo Jesús, y la razón por la cual el Padre nos ama es porque amamos a Jesús y confiamos que Él salió del Padre. Es fundamental, aquel que dice creo en Dios pero hago las cosas a mi manera, no cree en Dios porque no conoce a Dios. Y aquel que te dice, no, yo creo en Dios a mi manera, escríbeme en un papel cuál es el Dios en el que tú crees. Y dime si pasa de más de 3 oraciones. Porque es que no conocemos, hablamos las cosas y no las entendemos. Conocemos a aquel que nosotros nos relacionamos. No es un amuleto, es un Dios vivo y es un Dios de vivos. Y se preocupa por aquellos que están muertos espiritualmente. Y a eso llama a través del Espíritu para que puedas entender que hay que cambiar la vida. Hay una diferencia entre el amor de Dios para el hombre antes de venir a Cristo y el amor que ahora disfrutamos por estar en Cristo. Antes de conocer a Cristo, Dios te amaba con un amor de compasión. Es por esto que cuando miramos a nuestra vida fuera de Cristo podemos identificar varias situaciones, circunstancias en las cuales cosas nos pudieron haber pasado. Yo me pude haber ahogado en este momento, o yo tuve un accidente que me pudo haber pasado esto, o hubo varias cosas que estuvo allí, pero no ocurrieron. Pero el mundo regularmente dice, qué suerte tuve. Eso fue una chiripa. Y usan cosas como esa, no reconociendo que Dios le está dando una oportunidad. Sin embargo, aquel que ha creído puede mirar atrás y reconocer cómo Dios puso su mano en diferentes eventos, en diferentes circunstancias. Y decir, mira, no me monté en ese carro y mira lo que pasó más adelante, o no pude haber ido a este sitio y mira lo que pasó allí. Gracias, Señor, porque me guardaste, porque abriste unas puertas y cerraste otras. Ahora bien, nosotros podemos ver cuando hemos creído estas instancias de protección, provisión y cuidado como la manifestación de la gracia de Dios para con nosotros. Cuando llegas al nuevo nacimiento, Dios transforma nuestro corazón y el amor de compasión se convierte en un amor de deleite. Porque amamos y confiamos en Jesús.
Y eso lo que significa es que Dios se deleita con nosotros. No por lo que tengamos nosotros, sino por el motivo de nuestro afecto que es en Jesús. Vamos a seguir en Juan, porque quiero que vean cómo todas estas cosas se van uniendo. Juan capítulo 14, versos 21 y 23 y 24. ¿Cómo se manifiesta esta relación? El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Así que hay un elemento de obediencia como parte y consecuencia de esta relación. Respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. De forma sencilla y clara, Jesús está estableciendo que el resultado de la relación con Él es uno de obediencia, es uno de ceder nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Por qué? No perdamos el panorama amplio. Lo que Dios quiere es que nosotros crezcamos a la imagen de Jesús. Y a veces nos perdemos en esa parte, a veces queremos ser, ¿cómo yo puedo ser el mejor yo? ¿Cómo puedo crecer en mi grandeza? ¿Cómo puedo hacer que otros vean en mí algo especial? ¿Ves que el mundo va cogiendo por el lado diferente que corre Dios? Lo que Dios quiere es que otros puedan ver a Cristo en ti. Que otros puedan ver que tú das testimonio de Cristo. Porque cuando nosotros queremos crecer a la imagen de Cristo, nosotros comenzamos a confiar en todo lo que Cristo nos ha dicho, nos ha prometido y nos ha confiado. Y es así, y es de esa manera en que entonces nosotros podemos confiar y creer en que Él se fue, que vendrá por mí, que en su casa hay muchas moradas, y donde Él está, yo voy a estar. Por eso es que puedo tener paz, porque confío en lo que Él ha dicho, porque no estoy creyendo en mí, no es por mi fuerza, no es por lo que yo pueda hacer, es por cómo Él se manifiesta en mí. Y a veces la persona dice, es que esa vara es muy alta. ¿Cómo tú me dices que yo voy a ser como Cristo? Es más, como tú me dices que voy a ser santo. ¿Y sabes qué? Él nos hizo para que fuéramos santos y sin mancha y estuviéramos ante su presencia. Sencillo. Lo que nos enseña es que no depende de ti. No es cuán bueno tú puedes ser, no son las obras que tú puedas hacer. Esto depende de la obra de Cristo en tu vida a través del Espíritu Santo, que es el que nos convence, que nos habla de la necesidad, que ya te pones intranquilo cuando usas palabras que no son, que ya tú te pones intranquilo cuando usas cosas que están mal, que ya te pones intranquilo cuando tú ves que estás actuando, te estás relacionando de forma impropia. Y te digo lo contrario. Si haces esas cosas y no te importa y no te inmutas y no te pasa nada, ten cuidado porque estás fuera. Y el Espíritu no es algo que viene y se va, el Espíritu es algo que está y es el que nos llama y nos convence. Te lo digo claro. Así que vemos entonces
¿por qué en la lectura que hemos hecho, él dice, conoce al Padre, el Padre te ama y te está diciendo, así es que funciona esto? Hubo una época en nuestra vida en que no amábamos a Jesús, que no confiábamos ni creíamos en Jesús, porque estábamos más idos con lo que hace el mundo y con las cosas que están corriendo allí. Porque queríamos tener control nosotros, porque nadie mejor que yo sé lo que necesito. Y sí, Dios sabe lo que necesitamos. Y cuando confiamos en Él, entendemos la provisión que hace para con nuestras vidas. Pero a pesar de estas cosas y de esa condición, el Señor nos escogió para salvación. Nos quedamos en Juan 15:16, la primera parte dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. ¿Por qué? Porque Dios te conocía desde antes de la fundación del mundo, porque Dios sabía de tu vida, porque Dios te miró con misericordia, porque Dios proveyó a través de su Hijo Jesucristo y a través del Espíritu Santo que tuvieras convencimiento de la necesidad de Dios. Así que luego Dios envió el Espíritu Santo para convencernos de pecado, de justicia, de juicio y nos trajo eficazmente a la fe y al arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento, mi hermano, no hemos pasado al otro lado. Así que yo me cuido mucho de aquellos que dicen, no, sí, yo creí en Dios y todas esas cosas, y tú te arrepentiste, ¿pero de qué? Porque no podemos apreciar esa relación, porque no podemos mirar esa sangre derramada en la cruz hasta tanto entendemos y el Espíritu ha tocado nuestro corazón y vemos que somos indignos de salvación. Y que solamente por esa misericordia y por ese amor compasivo de parte de Dios hemos sido llamados. Y es cuando creemos que nosotros podemos tener esa bendición de que Él obra para con nuestras vidas. Es lo que tenemos que mirarnos. Jesús le está hablando a unos discípulos que no están viendo el panorama completo. Pero te está hablando a ti hoy que lo tienes todo a la mano. Él le está hablando de una muerte. Cómo el maestro que ha resucitado personas va a morir. Está hablando de la resurrección. Está bien, yo te he visto resucitar gente, pero que tú mismo resucites, ¿cómo funciona esto? De que me voy a ir y voy a morir, pero después voy a regresar a ustedes, pero ¿cómo funciona esto? Sí, los discípulos podían tener muchas preguntas. Y ellos se creían que sabían porque le dijeron allí, así entendemos. Y le dice Jesús, y ahora tú crees. ¿Sabes qué? Te vas a ir y me vas a dejar. Jesús mismo le dice, yo sé lo que va a pasar. Como Él sabe lo que pasa en cada una de nuestras vidas. Pero aún así, sabiendo que lo iban a dejar, sabiendo que uno de ellos lo iba a traicionar, aún así lo escogió y no se equivocó. Como Él no se equivoca contigo ni con tu vida. Y el mundo quiere minimizar eso. Sin embargo, Jesús dice, mira, el mundo te va a aborrecer y el mundo te va a minimizar y el mundo va a hacer todas esas cosas. Pero tú eres importante para el Padre Celestial porque te ama. ¿Te sientes amado por Dios? Aún en medio de la prueba y de la adversidad. Puedes ver cómo su mano se extiende para tu vida. Aún así, en el mismo capítulo 16, versos 7 y 8, le dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera,
os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El plan perfecto. Él te lo está diciendo de antemano. Él está ofreciendo no solamente el completar lo que es el plan de redención, el plan de salvación, sino lo que es la aplicación de eso para nuestras vidas. Cuando vino el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Comenzó las personas a llevar la verdad de la palabra. Estamos estudiando en la clase de adultos el libro de Hechos, esa manifestación. No tan solo como Pedro en la primera predicación, sino también como el Espíritu le dio palabra para que compartieran ante el concilio, ante el Sanedrín, ante el cuerpo rector israelita. Estamos en el capítulo 4 y acabamos de ver cómo ese Espíritu Santo los movió a ellos para llevar, para hablar, para compartir con denuedo que es la verdad del Evangelio. Pues eso que vemos aquí, capítulo 16, en Hechos lo estamos viendo en acción. Ese es el Dios al que servimos. No es un Dios lejano, es un Dios cercano a nuestras vidas. Dios el Padre se deleita teniendo comunión con nosotros, porque nosotros amamos a Jesús y confiamos en Jesús. El Padre te mira a través de la persona de Cristo y de su obra de redención en la cruz del Calvario, cumpliendo así el misterio de la reconciliación. Entonces, quiero que veamos esto, porque a veces pensamos, para yo estar en relación con el Señor, yo tengo que ser bueno. Yo tengo que dejar un montón de cosas. Y a veces esas cosas me pesa dejarlas, así que espero trabajar con ellas primero y después llego. No. Dice, ven cómo tú estás. La iglesia no es otra cosa que un hospital. Aquí no vengas a buscar personas perfectas. Somos un grupo de imperfectos, empezando por mí, que el Espíritu está obrando y está cambiando. Vamos a tener situaciones en que vamos a estar bien y va a haber situaciones que no vamos a estar bien. Va a haber momentos que vamos en concordancia y momentos en que guayamos. Pero lo importante es que no lo hacemos por nosotros, porque cada uno de nosotros sirve a Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Y cada uno de nosotros hemos de dar cuenta al Señor. Así que todo lo hacemos para la gloria de Dios a través de Cristo Jesús. Versos 28 al 32. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente. Y ninguna alegoría dices, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Y Jesús les respondió, ¿ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esta es una declaración de Jesús como Mesías, como el enviado de Dios. El regreso al Padre es esencial para completar el plan de salvación. La muerte de Cristo sin la resurrección es un hecho trágico. La muerte de Cristo con la resurrección es vida.
Compartíamos también en la clase de los adultos que es bien importante mirar, Jesús nunca te mandó y nunca nos manda a hacer algo que Él no haya hecho antes. Y te voy a decir más. A veces el hombre dentro de su cosa, de su creencia, que tiene todo agajado por el lado. Hay personas que dicen, que yo no creo en la resurrección. Esas cosas que yo esos cuento. Yo lo único que le digo a esas personas, tú naciste. Porque si estás hablando conmigo es porque naciste. Alguien te pidió a ti permiso para que naciera. A Dios le plació. De la misma forma, y te lo está diciendo de antemano, te voy a mandar a buscar. Vas a venir acá conmigo. ¿Y sabes qué? Creas o no creas, Dios te va a mandar a buscar. Él no tiene reparo ninguno. Es más, es tan bueno que si acá en la tierra lo niegas, no quieres estar con Él y quieres estar alejado, Él te complace. Y te manda a un sitio bien caliente. Sencillo. Lo creas o no lo creas. Pero nos creemos tanto y tanto que nos convencemos mentalmente que si yo no lo creo no va a pasar. Lástima que te desilusione. Porque así es que funciona la verdad de la palabra. Es llevar luz en la tiniebla. Pero ¿sabes qué ha pasado? Que los hombres han amado más las tinieblas que la luz. Porque sus obras son malas. Y no quieren que sean descubiertas por la luz. Ahí es que está la condenación del hombre. Así que Jesús estaba declarando su resurrección cuando dijo, otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Entonces los discípulos rápido, ahora entendemos lo que está pasando. Así que los discípulos hicieron la siguiente declaración. Sé que sabes todas las cosas. Porque Jesús le está hablando a ellos sin que ellos hicieran las preguntas. Así que ha salido de Dios. Los discípulos reclamaron entender y conocer la naturaleza de Jesús por su capacidad de contestar sus preguntas antes de que fueran expresadas. Esta apreciación, aunque correcta, no contenía toda demostración y enseñanza de Jesús a lo largo del ministerio. Esa no es la única razón por qué Jesús es el Hijo de Dios. Jesús cuestionó su afirmación preguntando, ¿ahora creéis? Y predijo, no, ustedes me van a dejar a mí. Pero ¿sabes qué? Jesús no hizo eso para regañarlo. Jesús le dijo eso, yo sé que ustedes lo van a hacer. Y yo los perdono. ¿Cuántas veces nosotros miramos la relación de esa manera? Jesús sabe nuestras debilidades y sabe cuándo nos caemos. Pero aún así, Él extiende su mano y obra a través del Espíritu Santo para redarguir tu vida. Escucha y toma atención a eso, porque cuando respondemos a eso estamos obrando según el Espíritu. Cuando no respondemos a eso es que viene la preocupación donde nosotros estamos parados. Creemos en Jesús, obedecemos, creemos en el Padre. No creemos en Jesús y desobedecemos, no creemos en el Padre. Y aquí no hay punto medio. Jesús le está llevando la aseveración de que nunca ha estado ni iba a estar solo. Incluso cuando sus discípulos no estuvieran a su lado, el Padre
estaba con él en toda ocasión. Como para el creyente, Dios está contigo en todo momento y te conoce por nombre y apellido. Y a veces queremos nosotros moldear esa relación de que si yo le pido y Él me da lo que le pido, estamos conectados. Pero si yo le pido y no llega lo que yo quiero, como yo quiero y en la forma que quiero, estamos desconectados. No funciona así. Él siempre está. Y está cuando recibes lo que quiere y cuando no recibes lo que Él sabe que no necesita o sabe lo que puede pasar contigo, aunque tú lo quieras. Entonces está donde está nuestro corazón ante esto. Jesús les estaba perdonando. No usó el pecado de deserción, de negarle en ese momento, como algo para que utilizarlo en su contra. Jesús lo sabe todo y aún así nos ha escogido, como escogió a sus discípulos. Y terminamos entonces mirando el verso 33, porque todo lo que hemos visto es un preludio a cómo Él concluye este mensaje. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Por qué puedo tener paz? Porque he entendido que Dios me ama. Y no tan solo lo he entendido, sino que lo he visto en acción. ¿Por qué puedo tener paz? Porque Dios mostró su amor a través de su Hijo Jesucristo, que aún estando enemistado, apartado, fuera del reino, murió por mí. ¿Por qué puedo tener paz? Porque Él me conoce desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué puedo tener paz? Porque conoce mis debilidades. Porque no me pide que sea perfecto, lo que me pide es que crea. Porque cuando creemos, ¿sabes lo que sucede? Algo bien especial. Cuando Dios mira mis acciones, las ve a través del amor que tengo a Cristo. Y como Él ama a Cristo, mis obras imperfectas, Él las ve como perfectas. Medio extraño, medio difícil de entender de aquí para allá, pero posible para Dios de allá para acá. Él conoce el corazón con que hacemos las cosas. Y bendice y agradece cuando lo haces con un corazón sincero, humillado, puesto delante de Él. Y Él sabe cuando haces las cosas para tu beneficio, para tu honra y para tu gloria personal. Él no las ve, ya tú recibiste lo tuyo acá abajo. No me busques allá arriba. Así que Jesús culmina como comienza prometiendo a sus discípulos una paz sobrenatural. Es una paz que no depende de las circunstancias, es una paz que depende del amor de Dios y lo que ha hecho a nuestro favor a través de Jesucristo. Ese llamado a la paz en Jesús precede al momento más oscuro para los discípulos cuando el maestro sería apresado. Así que tú tienes a Jesús hablando de paz cuando lo van a arrestar para llevarlo y matarlo. Pero ¿qué nos enseña a nosotros? Que la paz en Jesús no depende de las circunstancias. La paz en Jesús no depende de lo que nos rodea. La paz de Jesús no depende si las cosas me van bien. Porque la paz en Jesús es diferente. Porque se basa en el amor de Dios para con nosotros. Así que en ese momento en el cual Jesús le está llamando a mantener la paz,
le está recordando a ellos que luego de la resurrección se iban a cumplir las palabras que le había prometido. En el mundo tendrás prueba y tribulación. Cualquier paz que venga del mundo es transitoria. Solo la paz de Cristo es duradera. Y es duradera porque Él es inmutable. Inmutable significa que nunca cambia. La paz de Dios la obtenemos a través de la confianza en la resurrección de Cristo. Es aquí donde se manifiesta su conquista y victoria sobre la muerte. Y quiero que vayan por favor a Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Casi al final de su Biblia. Primera de Pedro capítulo 1, versos 3 y 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Así que es de parte de Él que viene la transformación, porque tuvo misericordia de nosotros, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, que no cambia, reservada en los cielos para vosotros. Qué hermosa esa promesa. Así que la conexión entre la enseñanza y la paz de Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todas las verdades que Jesús compartió con sus discípulos esa noche tenían un propósito: que ellos experimentaran la verdadera paz porque confiaban en Jesús. En la misma medida que nosotros crecemos en el entendimiento de las verdades del Evangelio y aplicamos esas verdades a nuestra vida, en esa misma medida experimentamos esa paz. Quiere decir que para que esto funcione, tú tienes que conocer al Dios que te creó. Tienes que conocer a Jesús, su Hijo, el cual nos brinda salvación. Y tenemos que conocer a la persona del Espíritu Santo que está con nosotros, que es el consolador, que es el que nos llama, nos convence de pecado, nos llama a justicia y a verdad. Así que si no crecemos y no entendemos, no vamos a confiar. Y dediquemos tanto tiempo a lo que nos rodea, que nos pasa ese problema. Porque entonces soy influenciado por lo que veo, soy influenciado por las revistas, soy influenciado por los programas, soy influenciado por los documentales, soy influenciado por otras cosas. Y cómo veo y cómo puedo comparar y cómo sé la verdad que nos enseña la palabra. Solamente a través de la palabra es que nosotros podemos ver la verdad de Dios para nuestras vidas. Y cumple su propósito en cada área de nuestra vida. Así que la paz del mundo depende de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, de cómo vemos y sentimos las cosas que pasan, si son buenas o si son malas. Entonces cambia nuestro ánimo y cambia nuestra confianza. Estas son las condiciones que afectan nuestras relaciones. Y las estamos mirando como las mira el mundo. Así que nosotros no queremos poner nuestra confianza en las circunstancias.
Así que solamente Dios, que controla todas las cosas, es el que nos puede dar a nosotros la paz que necesitamos. Y te quiero dejar con algo. Solamente apunta las citas, no las busques, pero apúntalas. La paz del creyente proviene de que Dios es fiel a su palabra. Apunta por allí Romanos 8:28, que nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Le pones encima de eso Filipenses 4, versos 6 y 7. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y le pones allí también Romanos 8:35 y versos 37 y 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa nos podrá separar del amor de Dios que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Y solo te estoy dando algunos versos que hablan de esa promesa que cuando conocemos al Dios que servimos, en Él podemos tener paz. Esta es la paz del Señor que quita el temor, que nos da confianza. Es una paz que permite sostenernos en pie en medio de las pruebas más amargas. En el mundo no tendremos paz. El mundo no tiene la capacidad de brindarte la paz o de ofrecer las promesas que solo Dios da. Tarde o temprano tendremos que enfrentar la aflicción. ¿Y cómo lo queremos hacer? ¿En dónde queremos tener nuestra confianza? El creyente será aborrecido por el mundo porque aborreció a Jesús primero. Estar en el Señor es glorioso, pero el camino a llevar no es fácil. Todo discípulo de Cristo tendrá que pagar el precio por ser fiel a Cristo. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a seguir a Cristo? Porque Él nos dice en esta mañana, confía en mí, yo he vencido al mundo. Y yo quiero orar en esta mañana. Quiero orar esta mañana porque en esta secuencia de predicaciones que hemos llevado, Jesús no está escondiendo ninguna verdad. Al contrario, Jesús nos está confrontando. Nos está hablando y nos está advirtiendo de cómo el mundo nos va a tratar. Nos está convenciendo de cómo nuestra vida debe estar cimentada en el Señor. Nos está diciendo, yo te conozco y te amo. Y te llama en este momento. Y el Espíritu está redarguyendo, el Espíritu es el que obra. Y si le has conocido y está desviado, te está llamando, vamos, momento de corregir. Y si estás en esta mañana y no le has conocido, está diciendo esta promesa, es para ti. ¿De qué lado queremos estar cuando nos presentemos a su presencia? Allí donde estás, te puedes poner en pie. Allí donde estás, preséntate ante el Señor. Y oramos, bendito Señor y Padre Celestial. A ti es toda honra y toda gloria y damos, Señor, gracias por la verdad de tu palabra. Gracias porque con amor santo nos has
amado y nos estás llamando en este momento. Pido para que toques el corazón, Señor, de aquel que no te ha conocido, para que sea tu Espíritu obrando y la verdad de tu palabra, convenciéndole de pecado, llamándole al arrepentimiento y dando oportunidad de que por gracia y misericordia cambie de muerte a vida. Cambie de condenación a ser aceptado como hijo tuyo, porque tú llamas para ser adoptado. Y damos gracias a ti, Padre Celestial, porque con amor santo nos has amado. Y también pongo ante ti en esta mañana, y tú conoces los corazones de aquellos que, habiendo escuchado, Señor, necesitan ser confrontados con lo que tú pides de nosotros. El llamado en esta mañana es aquel que te ha conocido, pero sus acciones han estado desviadas. Hoy es la oportunidad de reconciliarte, la oportunidad de venir a la presencia del Señor, para que sea ese Espíritu redarguyendo tu vida. Y en esta mañana pedimos, Padre Celestial, para que a cada uno de nosotros esa vida que solamente tú das sea una que se manifieste en una vida de que colaboremos en edificar el cuerpo de Cristo, de alcanzar al que no conoce, edificar al débil, Señor, proveer para que crezcamos juntos como familia. Y a ti, Padre Celestial, presentamos esta congregación de cuerpos imperfectos, Señor, pero que tu Espíritu santifica y tu Espíritu nos da crecimiento. Y a ti es toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Y el Señor les bendiga, hermano. John.